tardes, bienvenidos a EduPodcast, a este episodio donde vamos a hablar un poco de nuestra experiencia como opositores, algunos consejos y también un poquito la visión del tribunal. Muy buenas tardes, Ignacio. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo no? Bueno, como decía, vamos a comentar un poco nuestra experiencia. Si es cierto que es similar, porque los dos nos hemos movido por las mismas comunidades, pero incluso dentro de esa similitud de, pues eso, como están las mismas comunidades, es cierto que luego han sido pinceladas y cosas completamente distintas que también veremos a lo largo del episodio. Sí, pues la idea era un poco contar nuestra experiencia personal, tanto en trabajando como interinos, como en el proceso opositor, como luego ya tras haber obtenido la plaza, etcétera, por ver si de esta manera pues conseguimos orientar y dar algunos consejos y un poco orientaciones prácticas para la gente que esté preparándose el proceso opositor. Eso es, aclarar que vamos a, siempre que nos refiramos al proceso, sobre todo va a ser en la Comunidad de Madrid, aunque también hablaremos un poquito de Castilla-La Mancha, que son las dos comunidades en las que nos hemos movido nosotros. Pero bueno, para empezar un poco, sí que me gustaría que empezáramos hablando de cómo hemos visto desde la primera vez que empezamos a presentarnos hasta ya cuando sacamos la plaza, que en mi caso fueron tres convocatorias, luego lo haremos un poco, que realmente de esas Sí, tres, pues de las que podríamos decir que me preparé como tal para ir a por plaza, podríamos decir dos o incluso la última. Eh, pero sí que es cierto que una de las cosas que podríamos resaltar es el hecho de esa primera oposición, esa primera vez que te sí, tienes que presentar. sí. En mi caso, por ejemplo, como que había, al principio como que estaba muy perdido, es decir, no hay una Sí, información, a no ser que conozcas a alguien que te sí, yo oriente. quería, a colación de lo que dices, yo lo primero que quería resaltar sería ¿cómo dice? La falta de guía, de conocimiento sobre la oposición a la que te vas a enfrentar, ¿vale? Y la escasísima conexión entre lo que es los años de carrera con luego todo el proceso. Sí que es verdad que hay asignaturas comunes. Bueno, yo es que cuando lo hice todavía no estaba el nuevo plan, entonces, bueno, estaban las asignaturas troncales, que eran de todos los magisterios, luego estaban las específicas de cada especialidad, ¿vale? Pero no sé hasta qué punto todo eso ha cambiado, o sea, sí la ordenación de las asignaturas, etcétera, pero no hasta qué punto ha cambiado lo que es esa desconexión, ¿no? Entre la oposición y lo que aprendes en la carrera, ¿no? En el magisterio. Entonces, en mi caso, lo primero que yo quería resaltar era ese desconocimiento generalizado, ¿no? De qué partes consta el examen, qué tengo que hacer, cómo funciona en sí el proceso, cómo se bareman los puntos, o sea, incluso de cómo preparármelo si yo solo, con alguien, en academia, no sé, o sea, muchísima, en mi caso por lo menos, muchísima falta de guía que al final pues se notó, se Sí, en notó en todos muchos los aspectos. casos, mira, justo nos dicen por el chat que tenemos ese caso en el chat, que es la primera vez. Se suma, yo creo que se suma un poco, primero, en el ámbito legal. O sea, realmente el no conocer, no tener esa formación, porque sí, te hablan un poco de todo lo que forma el currículo, etcétera, pero bueno, como que también queda un poco en el aire el hecho de saber luego a qué te vas a enfrentar en ese proceso, es decir, qué pruebas hay, es decir, no, quizás lo que yo eché en falta, que creo que es un poco lo que comentas, fue esa visión de futuro, de saber, en base a Hmm. esto que yo estoy preparándome ahora, que estoy estudiando, qué opciones tengo en el mundo laboral. Sí, sí, o sea, yo por lo menos en mi caso, ¿vale? En general, como una total desconexión entre la oposición y la carrera, ¿vale? Sí que es verdad, pues que tenías asignaturas que trataban la temática, evidentemente, ¿vale? Tenías ya no sé lo que habrá cambiado, etcétera, pero tenías didáctica de la lengua extranjera, me parece que también tenías fonética, historia de los países anglófonos. Pues, a ver, claro que tenía conexión en cuanto a contenidos, ¿no?
Pero respecto a lo que es el proceso opositor en sí, o sea, para mí fue como empezar de cero. O sea, como que tampoco partía con una ventaja competitiva mucho mayor, y esto es incluso curioso decirlo, ¿no? Pero no partía con una ventaja mucho mayor de alguien que a lo mejor no hubiese hecho la carrera en sí. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí, te dan Como esa decir, formación, digamos, sí, sí. a nivel de, pues eso, de formarte tú como docente en el ámbito de conocimiento, de destrezas incluso, pero no te dan ese plus de Sí, decir, después exacto. de esto tienes esta serie de pasos que consisten Sí, en como esto y que esto. no hay una continuidad. Son como dos, por así decirlo, procesos estancos, no independientes tampoco uno de otro, ¿vale? Porque sí que es verdad, pues que relación hay de contenidos, etcétera, pero no me vi tampoco una ventaja significativa de alguien que sin haber hecho la carrera dijese, pues voy a prepararme la oposición, de ver qué partes hay, cómo es el temario, cómo se hace la exposición, qué tengo que decir, qué tengo que hacer. Y luego encima que en Castilla-La Mancha no estaba tampoco la parte de la uno de Madrid, de lengua y mate. O sea, que es que en Castilla-La Sí. Mancha eran el temario y la exposición, no era más. No había ni siquiera casos prácticos tampoco. Mm. Entonces, pues, es lo que te comento, que una persona que se estudiase con un buen nivel de inglés, que se estudiase el temario y que viese luego más o menos lo que tenía que decir en la exposición, etcétera, pues ya incluso estaba al mismo nivel que alguien que hubiese terminado la carrera. Y es un poco así incluso peculiar decir esto, ¿no? Pero en mi caso sí. Y luego ya te digo, es un desconocimiento total de qué partes son, cómo hay que hacerlo, cómo bareman aquí los puntos, etcétera, etcétera. Porque yo incluso me acuerdo que, vamos, me saqué una buena nota, más o menos, para ser la primera vez. Esta vez fue en Castilla-La Mancha a la que estoy haciendo referencia. Y había gente que con solo tener pues escasos puntos más por encima tuyo ya le llamaban para trabajar con vacantes, ¿sabes? Y Sí. tú habiéndote, o sea, que siempre estamos como en esa dicotomía entre valoramos más los puntos y el baremo o valoramos más lo que es la nota del examen, que eso Sí. también merece igual consideración aparte, ¿vale? Para que hablásemos de ello. Pero bueno, a lo que estaba haciendo referencia, por ir empezando a dejar cosas ya a dejar cosas asentadas en el podcast sería para mí esa desconexión, ese desconocimiento generalizado, ¿vale? De lo que Sí. es la oposición en sí. Las diferencias entre una comunidad a otra, qué opciones tengo, dónde es mejor, porque por ejemplo en mi caso me tenía que haber presentado yo la primera vez por Madrid, pero sin ninguna duda, y fui por Castilla-La Mancha, porque estaba mal asesorado también, por el tema de plazas. Seguramente si me hubiese presentado en Madrid la hubiese sacado incluso con plaza. Fue el año ese de las no sé cuántas mil plazas de inglés, Sí. ese Sí, famoso. cuando estaba el Y, boom, digamos, este boom que hubo de... sí, sí. Yo me presenté en Castilla-La Mancha, vamos, como anécdota, de todos mis compañeros de carrera, no todos, pero la mayoría, pues que eran de Alcalá, etcétera, ¿no? Se sacaron la plaza la mayoría. Y yo como me presenté en Castilla-La Mancha con alguno más, que nos presentamos allí, pues no nos la sacamos hasta mucho tiempo después. O sea, fíjate el desconocimiento, ¿no? Decir dónde me presento, qué partes son, dónde Sí. estaría mejor, Sí, cómo va el porque número de plazas, o sea, un desconocimiento bestial. realmente luego, claro, terminas lo que hablábamos, terminas la carrera y dices, vale, tengo la opción de, hablando siempre pues del mundo laboral referido a la docencia, ¿no? Después de salir de la carrera de primaria, tienes o bien el trabajo del sector privado o bien el optar a oposición. ¿Qué ocurre? Que en el segundo, lo que hablamos, no sabes en muchos casos qué tienes que hacer, por dónde tienes que ir, ya te ves en la situación de o preparador o academia, si quiero que me orienten, Sí, o sí. si conozco a alguien que sea maestro, que haya opositado y me pueda orientar, me pueda dar esas orientaciones, genial. Si no, nada. Luego, por otro lado, tenemos, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos la experiencia de dos comunidades, lo que hablabas. Madrid tiene el examen de cultura, de lengua y matemáticas, cosa que Castilla-La Mancha no tiene. En el de la Comunidad de Madrid entraba también la parte de ciencias hasta 2015, si no recuerdo Sí, mal, luego se sí. quitó, pero sigue habiendo lengua y mate. El infantil no, o sea que ya incluso dentro de la misma comunidad, dependiendo de la especialidad, tienes que tener, bueno, ahora con la última convocatoria tenemos la prueba más reciente. En Sí, unas comunidades están programando por nivel y en Madrid se va a programar por ciclo para este proceso. sí.
quería hacer mención especial a lo que decías de las diferencias entre comunidades, porque cuando yo hice la primera, pues ni había tanta información, o sea, las redes sociales no eran lo que es hoy tampoco, ¿vale? Que encuentras un montón de gente que si en grupos de Facebook o de lo que sea, ¿no? Entonces, por aquel entonces no estaba eso tan en boga, ¿vale? Entonces, realmente no sabía las diferencias entre una comunidad y otra, no sabía si preparártelo con la academia, por tu cuenta, con preparador. Yo la sensación que tenía era de estar como constantemente hablando con opositores que sabían prácticamente lo mismo que yo, y Sí. como todos dándonos información errónea, como un poco así, con todo el que hablabas estaba en la misma situación tuya, ¿sabes? Con muchísimo desconocimiento, sin información clara. Me acuerdo que me apunté a una academia, me apunté y a lo mejor en septiembre y a lo mejor pues ya casi al final me borré, porque es que tenía la sensación de que no estaba avanzando nada, no me gustaba cómo lo hacían. Casi en junio, de hecho, me borré. O sea, fíjate, me parece Sí, que dos casi al meses final. antes de la oposición, o sea, fíjate, ya que dices, ya que estoy, sigo, ¿no? Pues esa era tal mi sensación de decir, no me estoy enterando en general, no me gusta cómo lo plantean, cómo lo hacen, lo veía como muy generalizado, como que a todos nos daban lo mismo, no me gustó para nada. Y me borré como un mes o 2 meses antes, ¿eh? O sea, fíjate el descontrol. Y me apunté con una preparadora de Alcalá que tampoco me gustó en general como lo hacía, o sea, era como no manejaban la legislación, era la oposición de Castilla-La Mancha y nos estaba dando con la legislación de Madrid. O sea, en general, yo ya te digo que el primer año mío de oposición fue un descontrol total. Viéndolo ahora, en el momento no te das cuenta, ¿sabes? Sí, pero a Y posteriori. máxime viendo que todos los demás están igual de perdidos que tú. Lo veo ahora ya con retrospectiva, decir, jolín, qué descontrol y qué año Sí, más. porque luego lo De hacer, que, lo que de comentas hacer las también, cosas mal. ahora es cierto que tenemos la ventaja, que de hecho en algún vídeo de los que tenemos en TikTok sí que lo hemos comentado, tenemos la ventaja de las redes sociales, ¿no? De que tenemos la información de manera instantánea prácticamente, pero la desventaja también es esa, que tenemos mucha información de manera instantánea y de Exacto. cualquier fuente. Es decir, muchas veces los rumores o la información que se Sí, publica no está basada en nada oficial, no exacto, es del todo exacto. correcta. Entonces ahí también hay que Sí. tener cuidado con ese filtro. Sí, sí, no, ahora es igual el polo contrario, ¿no? O sea, como un poco lo de la ley esta del péndulo, que pasamos de un extremo a otro, Sí, cuando yo ya te digo, con la primera oposición que hice, que había en general falta de información, no tenías medios donde mirar, donde conseguir información de calidad, ¿no? Ahora la situación contraria, que es como una sobreinformación, que si el bulo de no sé qué, que si información que no está contrastada, etcétera. O sea, ahí tenemos igual el problema contrario, igual lo tenemos ahora. sí, Vamos, los opositores de ahora me refiero. sí, que realmente la propia ventaja es a su vez la desventaja, como hablábamos ahora. Sí. Antes Eh, había por sí, por compartir un poco, vamos a ver un poco, hablando de todo esto, del proceso, de cómo sí, hicimos para ver, pues, cómo me tenía que presentar, qué era eso de la oposición, qué era los méritos, qué era el baremo, etcétera. Por poner un poco en contexto, vamos a ver eh, nuestra experiencia como tal, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, la primera vez fue en 2015, el primer proceso. Fue 2015, 2017 y 2019 cuando ya finalmente saqué la plaza en mi caso. En 2015 pues salí de la carrera en 2014, justo en junio. Eh, en septiembre digo, venga, me decido a prepararme, ¿no? Y es cierto que yo siempre lo he preparado por mi cuenta, o sea, no, porque al final también eso lo veremos, ¿no? La academia, preparador, por tu cuenta, depende un poco de tipo de persona, que busques, que necesites. Hay gente que necesita alguien que esté detrás un poco guiándote y medio, para que tú te medio obligues, ¿no? A ir trabajando. sí. Pero es cierto que a mí Lo has siempre dicho, me ha gustado lo ir has más dicho a... perfectamente. Sí, Sí, lo has dicho perfectamente. Depende de la persona. Totalmente. Si y del tiempo del que disponga también. Y de lo exacto, rápido que quieras ir. Pero sobre todo de cómo seas tú. exacto. Sí, yo Yo lo en intenté con mi... academia, no me gustó, lo intenté con preparador, tampoco me gustó y al final, como no encontraba ninguna opción que me convenciese, me lo hice yo solo al final.
El primer caso, en el que, como el que os iba contando, en 2015, sí es cierto que estudié, me preparé, pero es cierto que al final, pues lo que hablamos, sales de la carrera, primero tienes que aterrizar, bueno, pues te lo estudias ya con otra dinámica, ¿no? Más tranquilo, con más calma, un poco como que, pues eso, como que no te debes nada y no hay ningún tipo de presión. El, Apruebo la primera parte, pero la segunda la suspendo. Y ya empiezo a trabajar, ¿no? Ya empiezas en esa dinámica de pues vacantes, sustituciones, etcétera. 2017 la misma dinámica. Y en 2019, que en esto sí que es algo que hablando tú y yo sí que coincidimos, 2019 fue ese, noté como un cambio de mentalidad, de dinámica. Y realmente ese año fue el que considero o noté que realmente iba a por la plaza. Es decir, no que los años anteriores no hubiera estudiado, sino que ese año ya fue donde ya pues empecé a trabajar, como veremos también en la defensa, no solo la programación, sino otros aspectos relacionados que luego intervienen en la defensa, que no solamente es el propio documento, las actividades. Ya empiezas a preparar con otro. No es muy fácil de explicar, pero como que ya empiezas a entrar en otra dinámica, totalmente Sí, hay distinta. un, hay un cambio mental ahí de ir de verdad a por la plaza, no simplemente de ir a probar, que es lo que se suele hacer en la primera. Exacto, porque la primera, pues se suele escuchar eso de no, yo voy a ver un poco cómo es el proceso, etcétera. Pero sí, hay gente que coincide en eso, que hay un cambio, como un clic que te cambia la mentalidad y como que te permite enfocarte mucho más a esa preparación. Porque luego también tenemos el caso de sacar la oposición a la primera, no sacar a la primera, fácil, difícil, igual que antes. Posible es. Luego ya depende un poco de cada situación, de la mentalidad de cada uno, de cómo nos dediquemos a ello. Porque de hecho, bueno, como Sí, tú nos comentabas, tú empezaste en Castilla-La Mancha, ¿verdad? El primer proceso. sí, correcto. Y, y ahí pues tú mismo lo dices, pues en Madrid a lo mejor hubiese sacado la plaza, pero en ese No, no, momento pero pues es que seguramente, o sea, pues esa falta de información a la que hacía referencia antes, pues en mi caso me hizo sacarme la plaza muchísimo más tarde, porque yo es que en ese año me tenía que haber presentado en Madrid. Pues es que por el número de plazas era evidente y también por la metodología que tenían en Castilla-La Mancha, que daban muchísima prioridad al tema de los puntos obtenidos por experiencia docente. Y sí yo que es. evidentemente iba sin nada, porque yo no había trabajado nunca. Yo fui a hacer la oposición por probar, como decíamos, después de terminar la carrera y un poco por inercia, sin saber absolutamente nada de qué te van a preguntar, cómo hay que hacerlo, dónde, cuándo, de qué manera, o sea, Sí, que eso es un y con poco haber tenido más información, ya te digo que el eterno dilema de los porcentajes, ¿no? Que al final no hay una fórmula mágica de decir si la experiencia cuenta mucho, los que llevan menos años, pues al final no les beneficia. Si bajamos el porcentaje de la experiencia, los que llevan muchos años se ven afectados. Entonces, al sí, final es algo que pasarán convocatorias y pasarán convocatorias y eso va a seguir beneficiando a unos y afectando a otros. Lo que sí podríamos, que también es de lo que se habla, es un poco es el formato, ¿no? Del examen. El hecho de, pues en vez de elegir y desarrollar un tema, hacer un examen a lo mejor tipo test y que englobe todos los temas, cambiar un poco la dinámica del examen. Pero igual, yo creo que ahí, incluso aunque se cambie, seguiría habiendo esas discrepancias. sí, esta discusión, por así decirlo, ¿no? O debate continuo, que es irresoluble, porque es que ambas partes tienen también razón. O sea, Sí, lo que efectivamente. pasa que ese año que me presenté yo, ya te digo, que es que en Castilla-La Mancha, con haber trabajado nada, prácticamente ya estabas por encima de cualquiera que se hubiese sacado una notaza en el examen. Entonces, en ese caso, en esa comunidad, pues está súper descompensado. Tampoco hay que pues un poco dar importancia, en mi opinión, a ambos conceptos, ¿no? El concepto examen y el concepto experiencia laboral o docente.
Sí, porque luego también el tema de las plazas es algo, es relativo, quiero decir, lógicamente claro que importa, pero por ejemplo, hablamos en 2019, por ejemplo, que fueron alrededor de 1100 plazas, es decir, que fueron muchísimas plazas, pero luego realmente el primer examen, la primera prueba que es eliminatoria, no la pasó mucha gente. Es decir, es que no tengo experiencia, ya, pero también tienes que contar que esa gente que tiene experiencia tiene que pasar. Es decir, hay un montón de condicionantes. No es negro o blanco. Es decir, no tengo experiencia, no la voy a sacar. O tengo mucha experiencia, la voy a sacar. Al final, un proceso tan largo que tienes tanto tiempo para preparar, que depende de tantos factores, algunos externos, otros no tanto. No podemos decir que o es seguro o es imposible. Es decir, yo creo que tenemos Sí, ahí un ten con ten dependiendo de la situación. En mi caso, exacto. por ejemplo, sí Sí, que eh, uno de los consejos que siempre doy es el hecho de saber temporalizar, ¿no? O saber relativizar un poco. No, ¿cómo lo puedo explicar? No agobiarnos o no frustrarnos sería la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros nos preparamos nuestro plan de estudio, cualquier persona se prepara su plan de estudio y una semana o un día sale peor o sale mejor, no sale lo que teníamos planeado. También para los que nos vean, al final todo eso es como decía, es un periodo de tiempo tan largo que lógicamente, pues si es a un año, es decir, si nos preparamos a un año vista, ¿vale? Contando 365 días, en 365 días, uno seguro nos va a fallar. Uno, que van a ser probablemente 20 30. Y eso creo que una de las cosas que tiene que tener clara la gente, sea la primera vez o ya se haya presentado, es que eso va a ocurrir. O sea, eso yo creo que es de las cosas que son inevitables en este proceso. correcto. Entonces, pues, si quieres, te sigo contando un poco lo que fue mi experiencia, ¿vale? Sí, Eh, Te decía, primero, ese desconocimiento, ¿vale? Generalizado, esa desconexión con la carrera, con el magisterio, esas diferencias entre comunidades autónomas y luego esa indecisión también de cómo prepararte, ¿no? Si con academia, por tu cuenta, etcétera, ¿vale? Y luego, a eso que hacía referencia de la mentalidad, ¿no? Mentalidad de decir, voy a probar, a mentalidad de decir, voy a sacarme la plaza, ¿vale? Yo en mi caso, pues la primera vez fue totalmente por probar, cuando en realidad hubiese tenido posibilidades súper reales de haber tenido plaza en Madrid, por el número de vacantes que salieron, etcétera. Entonces, ¿qué hice yo? Pues al final acabé entrando de interino y luego, pues eso, vas cogiendo experiencia. Me acuerdo que eh, estuve, por lo menos ese año, estuve haciendo sustituciones igual en 10 colegios, por lo menos, o incluso algunas sustituciones de semanas, hubo hasta una que hasta de 4 días, ¿no? Entonces ahí un poco vas entrando ya en la dinámica, ¿vale? Ahí ya sí que vas cogiendo experiencia, sí que vas viendo cómo funciona un colegio, que esa es otra, que tampoco el tema de ver cómo funciona un colegio, de cómo desempeñar el trabajo, etcétera. Sí que es verdad que hay prácticas en la carrera, ¿no? Hay 2 periodos de prácticas, por lo menos cuando lo hice yo había 2 periodos, era en el segundo y en el tercer año, pero claro, de ahí a ver cómo funciona realmente un colegio, la relación con las familias, la relación con la sí. institución, con los demás compañeros, etcétera, pues eso hay un abismo, ¿no? Entonces, fíjate que en mi caso, en el primer colegio que empecé, que fue en Azuqueca, en Guadalajara, Azuqueca de Henares, pues fue un colegio que encima era su primer año, era un colegio nuevo, con el equipo directivo nuevo, o sea, estaba recién construido, vamos. Te iban llegando los niños, cada día te iban trayendo niños nuevos, o sea, familias nuevas, estaba como todo empezando. Sí, que es un inicio de Pero proyecto fíjate, realmente. O sea, no es sí, sí, continuar o cambiar, es empezar completamente de cero. sí, sí, que fíjate qué manera de empezar, ¿sabes? Alguien que no ha estado nunca trabajando,
en un colegio que es su primera vez, etcétera, pues encima en un colegio nuevo totalmente, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí pues vas cogiendo experiencia. En mi caso sí que es verdad que al ir cambiando de tanto en tantos coles, pues ibas viendo el funcionamiento de uno, de otro. Estuve hasta en pueblos, en colegios rurales también, o sea, incluso haciendo sustituciones de semanas y algunas, me acuerdo una que eran 4 o 5 días que me mandaron, o sea, ese año cogí un montón de experiencia y eso es lo que luego también te ayuda un montón a la hora luego de la oposición, pues para, por ejemplo, a la hora de plantear juegos, ejercicios, de cómo llevar la dinámica de una clase, de toda la organización, etcétera. Pues ahí ya sí que lo ves como algo real, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya sí que ya me vi como en posición de afrontar el proceso opositor mucho mejor, ¿vale? Ya de cambiar esa mentalidad que decíamos, de ir a probar, ir a ver qué es esto, tal, allá de decir, pues oye, me veo capaz de sacar una plaza, aparte luego de los puntos que ibas haciendo también, claro. Sí, porque luego además lo que hablabas un poco de las sustituciones, vacantes, etcétera, también en tu caso, tanto en tu caso como en el mío, también se produce ahí desde la primera oposición hasta sacar la plaza. Hay un año que hacen cambio de listas, cambio de baremación, ¿no? Por decirlo Sí, así. sí, Y pues al final eso puede ocurrir, que pasas de estar trabajando pues con vacante todo el año en el mismo centro a de repente decaer en las listas porque bareman diferente y empezar pues a lo mejor a hacer sustituciones en vez de empezar en septiembre, en octubre, en noviembre, exacto, sí. Yo a lo mejor estaba 2 meses que no me llamaban, luego estaba un mes, luego otra vez a lo mejor 2 semanas parado, luego te llamaban una semana. O sea, es verdad que no tenías ninguna estabilidad, pero al fin y al cabo, pues bueno, siendo joven, etcétera, pues tampoco es que me ibas viendo diferentes sitios de cómo se trabajaba en un sitio y en otro, ibas conociendo gente, o sea, sí que es verdad que yo ese año pues aprendí bastante, cogí bastante experiencia en general, ¿vale? Luego estuve otro año, al siguiente estuve a media jornada y al siguiente con vacante. O sea, yo estuve primero en Castilla-La Mancha 3 años, ¿vale? El tercer año estuve en un colegio rural, que me acuerdo que me tuve que ir ahí a vivir, o sea, pero vamos, que bien, o sea, una buena experiencia también. Y luego lo que me pasó, que me parece que coincidió con el tema de los recortes que hicieron ese año, la crisis o no sé qué, sí. y empezaron a sacar muchas menos vacantes, entonces yo de buenas a primeras me quedé fuera. Yo ya que contaba como que siempre iba a estar de interino, ¿no? Con trabajo asegurado todos los años. ¿Qué pasa? Que yo luego estuve 2 años que me desvinculé totalmente de lo que es el mundo docente. O sea, me refiero en cuanto a colegios, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo ya no me esperaba, por así decirlo, volver a trabajar en colegio, porque ya como que me había desvinculado de eso. Mi familia tiene una academia y luego empecé a trabajar también para otras academias, dando pues cursos de formación de la Comunidad de Madrid, etcétera. Como que yo ya me había metido en ese mundillo. No era con niños esto, era con adultos. Entonces a lo mejor era inglés para tour operador, inglés para, Sí, como pero que para al final aplicado a diferentes encuentras una estabilidad, profesiones, digamos, y ya sí, como para que te hostelería, acomodas, entre sí. comillas, y... Sí. Entonces yo ya te digo que yo no tenía pensado ya, yo ya como que me había hecho a todo eso y ya me fui desvinculando de todo el tema de las oposiciones, que si sacan oposiciones en mar, porque a lo mejor podía haber intentado hacer oposiciones en otras comunidades, que si en Andalucía, que si tal, que ya sabes que hay mucha gente que va Sí, aprobando en todos sí, los es sitios, verdad ¿no? que actualmente es más complicado porque antiguamente, por ejemplo, Sí, en el 19 no lo sé seguro, pero 2015-2017 sí que en mi tribunal había gente que se presentaba hoy en Madrid y mañana en Andalucía, pero es cierto que sí, actualmente las comunidades lo proponen el examen el mismo día para evitar sí. precisamente Exactamente. esto. Pero antes, sí, 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 como no se solapaban, o en muchos casos no lo hacían, pues estaban incluso los que se presentaban por la mañana en Madrid y por la tarde iban a Castilla-La Sí, Mancha o a Castilla y León. O sea, bueno, el caso. Que tampoco me preocupé yo ya de ver dónde había oposiciones, de cuándo. Yo como que me fui desvinculando. Y estuve, ya te digo, 2 años así. Entonces, como por probar, eché los papeles en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y fui a hacer el examen allí, porque yo en Madrid nunca había trabajado. Yo había estado 3 años en Castilla-La Mancha.
Y fíjate, de toda esta experiencia que cogí, tanto, bueno, tanto la anterior en los diferentes colegios, etcétera, como luego esos 2 años, pues trabajando en estas otras cosas, pues como que había cogido muy buen nivel de inglés o, bueno, a lo mejor no tanto ya el nivel en sí de inglés, ¿no? Sino como que había aprendido mucho de preparar actividades, de esto, del otro, era como que había cogido mucha soltura, Sí. pues aprobé ahí la oposición, o sea, un poco sin habérmelo preparado, porque fue un poco ir a probar en Madrid, de hecho incluso yo ni sabía casi las partes que tenía el examen, de la de cultura, etcétera. Pero un poco ahí, pues como que en los temas, me acuerdo que salió todo lo de Krasen, que eso a mí siempre me había gustado, todo el tema de la Sí, la metodología, etcétera, pues exposición, eso yo me lo sabía aprendizaje. súper bien. Redactando bien y tal, ahí me saqué de los que más, me acuerdo, en el tribunal encima. Luego, la parte de la uno las mate mal, que ya sabes que siempre me han salido mal, pero como la parte de literatura, lengua, pues siempre me ha gustado, pues también lo saqué bien ahí. Total, el caso práctico lo hice también bien y pasé a la parte de la exposición. Ahí me pusieron un 5, o sea, fui ahí por la mínima, pero el caso que la saqué, un poco así por suerte o como quieras decirlo, ¿no? Y así fue como yo entré en Madrid. Te estoy Ajá. hablando del año 2014, puede ser. 2014. Ahí fue cuando yo entré en Madrid. Que yo ya te digo, yo no contaba con volver a trabajar de maestro ni nada. Entonces, dejé todo lo que estaba haciendo, todo el tema de las academias, era con centros de formación, eran varios de Madrid, o sea, como que yo, a mí ya no me faltaba tampoco, me estaban siempre llamando y tal y cual. Entonces, pues hice nuevamente el cambio. Así es como yo entré en la Comunidad de Madrid y como volví a estar de maestro, vamos. Fue así. Ajá. Un Sí, poco porque por... realmente hablábamos de ese cambio, ¿no? Entre Castilla-La Mancha y Madrid, que en mi caso fue, bueno, ha sido al revés. En mi caso ha sido, solamente me presenté en la Comunidad de Madrid. Vale, yo la verdad es que he tenido, por llamarlo así, suerte de no tener que presentarme en otra comunidad, de no tener que trabajar en otra comunidad distinta a la mía, hasta ahora, que ya después de sacar la plaza, ahora yo, pues como hablábamos antes, al revés, ahora yo me he ido a Azuqueca, digamos, que ya es Castilla-La Mancha, pero es interesante lo que hablábamos de las sustituciones, el estar 5 días, el estar una semana, incluso la distancia. O sea, en mi caso, eh, a ver, no es de lo más lejano que ha estado una persona, porque hay gente que ha estado, pues se ha tenido que mudar directamente. En mi caso fue a unos 120, 130 kilómetros, 4 meses. Además es distinto porque sabes que hay bajas, a lo mejor, pues te dan una baja por maternidad, pues sabes que Sí, es tanto tiempo y que se puede alargar. exacto. Pero en mi caso fue 2 semanas, porque las bajas ya sabes que son 2 semanas, y luego se puede ir ampliando. Entonces eran 2 semanas, pero tú no sabías si esas 2 semanas iban a hacer eh, un mes o 3 meses, o es cierto que luego estuve 4 meses, pero ya dentro de esa incertidumbre que es el estar haciendo sustituciones, dentro de esa propia incertidumbre tienes otra incertidumbre. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que al final eso es algo que prácticamente todos o la gran mayoría de los que hemos sacado la plaza nos ha tocado vivir en nuestras carnes, pero que luego, pues lo que hablabas, aparte de aportarte una experiencia extra y distintos puntos de vista, también es el tema de la puntuación. Que luego esos puntos a pocas semanas o pocos meses que sean, ¿vale? Si vemos el listado de puntuaciones de la oposición de cualquier convocatoria, son 4 decimales. Lo que se tiene en cuenta, es decir, te puedes quedar fuera de la plaza o fuera de una vacante por una 10 milésima. Sí, que son súper importantes en el baremo, ¿eh? O sea, en Claro, o sea, el... que no es un 7,5, un 7,75, sino que estamos hablando de un Sí, 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 sí. 6,5311. Exacto, exacto. Luego también, ya para ir cerrando si quieres Sí, este episodio, eh, las dos partes. Es decir, en el proceso tenemos dos partes. Parte escrita y parte oral, por diferenciarlo así. En Madrid, por ejemplo, es eliminatorio una de otra. Diferencias entre la primera parte y la segunda. Yo, por ejemplo, una diferencia que veo clarísima y que para mí lo resume perfectamente es la primera parte del examen, es decir, toda la parte escrita. Eres un número,
básicamente. Sí. Y la segunda es donde el tribunal ya te pone cara y te pone nombre. Para mí esa es la diferencia que deja claro cada una de estas dos pruebas. Sí, eso, vamos, yo cuando estuve de tribunal lo vi claro, ¿no? Que al principio, pues, estás corrigiendo exámenes y pruebas impersonales, ¿no? De, Claro, como dices tú, de un número, mientras que en la segunda parte, yo por lo menos, ¿vale? La persona que tienes enfrente haciéndote la exposición, para mí es un compañero, ¿vale? No es un opositor, sino que pues intentas en la medida de lo posible facilitar, hacer que la persona se sienta cómoda, etcétera, ¿no? O sea, como que has pasado de, pues de eso, de un poco de estadio, ¿no? De esa impersonalidad a que el tribunal te pone cara, te ve, te tiene la debida consideración, etcétera, etcétera. sí, que ¿Vale? eso, Entonces, igual que hablábamos antes, donde es la ventaja y la desventaja al mismo tiempo, porque en esa segunda parte te ponen cara, pueden empatizar un poco más, pero luego lo que también hablamos muchas veces, el hecho de si no hemos preparado esa defensa, esa exposición a conciencia y estamos sufriendo, lo estamos pasando mal en la defensa, no estamos seguros, no estamos convencidos, el tribunal está igual o incluso peor, yo creo que el propio aspirante y lo peor de todo es que no te pueden interrumpir no, para darte feedback. efectivamente. No puedes, vamos, de esto, de todo esto, si quieres, lo podemos desarrollar más en la segunda parte, pero así como a colación de lo que dices, pues efectivamente, o sea, tú no puedes ni ayudar objetivamente al opositor ni tampoco interrumpir su exposición. Exacto. Efectivamente. Y pues eso, ves a lo mejor programaciones y trabajos que están sobre el papel perfectos, pero luego, claro, todo el tema de la exposición, de la defensa, porque al fin y al cabo es como vender algo, no es defender un trabajo que has hecho. Sí, Pues ahí ves que adolece de un montón de aspectos, ¿no? Que un opositor o que un futuro maestro tiene que tener. En general, David, de todo esto que estamos hablando, ¿vale? De cómo exponer una programación, etcétera. Yo vuelvo a lo que he dicho antes, ¿vale? Yo cuando me presenté en Madrid, ¿vale? La primera vez que fue, vamos a decirlo por suerte, que lo saqué por suerte, ¿vale? Que fue un poco así inesperado, que no me lo había preparado, etcétera, etcétera. Bueno, me refiero a que saqué la oposición sin plaza esta sí. vez, ¿vale? Sí, cuando 2014, volviste otra vez, digamos, a dedicarte a la sí. docencia como Pero tal. por qué me salió bien, entre comillas? ¿Por qué tuve suerte yo, entre comillas? ¿Vale? Pues porque yo ya, es lo que te he dicho antes, yo había estado en un montón de colegios, o sea, había visto un montón de sitios, de centros, había estado dando clase, había estado luego esos 2 años trabajando en academias, pues mejorando mi inglés, mi expresión, ¿cómo decirte? El cómo dar Sí, clase, tenía la como una formación comunicación, global, había leído libros de metodología, de todo esto, ¿no? Había visto un montón de puntos de vista, sabía cómo hablar en público, sabía cómo pues, defender la programación, ¿vale? O sea, como que yo, toda esta experiencia global, pues luego la pude aplicar en la oposición. O sea, no es decir, me estudio un temario y voy a una academia y que me digan lo que tengo que decir, lo digo y ya está, ¿vale? Porque es que de verdad, o sea, yo como tribunal sí que te puedo decir que yo he visto trabajos perfectos, ¿no? En la programación, en la unidad didáctica, etcétera, pero que luego dices, es que no saben cómo transmitirlo, cómo hacerlo, cómo, ¿sabes? Y es por la falta de esta formación global también que te digo a veces, ¿no? De haber visto varios sitios, de la experiencia de cómo hablar en público, incluso el nivel de inglés también, ¿sabes? Entonces, eso a mí eso es un poco lo que me hizo a mí, lo que me salvó, ¿sabes? En esta primera vez en Madrid, porque si no, ya te digo yo que voy de primeras y no, o sea, no, imposible, sí, porque lo que imposible. comentas es que en mi caso, por ejemplo, la diferencia entre los otros dos procesos y el que saqué plaza, una de las diferencias que sin duda marcaron el hecho de que yo pudiera optar a la plaza fue que para esa convocatoria me dediqué, bueno, en mayor medida no, me dediqué porque las anteriores no lo hice,
a trabajar lo que era la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, cómo transmitir, Exacto. cómo A eso me refería. desenvolverte hablando en A eso me público, refería. ese miedo escénico. Y eso realmente, a mí personalmente me supuso, fue un antes y un después. O sea, a la hora de exponer delante del tribunal y en cualquier otro ámbito, ¿no? O sea, al final eso te da una seguridad brutal. Claro, es que de lo que dices, yo es que ya venía de estar 2 años dando clase a adultos, en escuelas de idiomas, en cursos de formación, Yo daba los contenidos que impartía yo, a veces era incluso a alumnos que sabían un poco menos que yo, o sea, no sé cómo decirte, o sea, que tenías que prepararte mucho las Sí, que vas clases, un era como pasito por muy, delante. claro, era como muy demandante. La verdad que fueron años duros, fueron difíciles, pero luego mira, por ejemplo, ¿sabes? Fue presentarme a la oposición y sin, a ver, porque los temas me los sabía, me acordaba de cuando me presenté en Castilla-La Mancha, etcétera, pero sin haber hecho una preparación como tal, algo me había mirado y tal, pero pues pude aplicar todo esto, Sí, ¿sabes? Entonces, ¿qué es eso? No es decir, me estudio un temario, defiendo la unidad así de cualquier manera, no sé, o sea, que las cosas llevan su proceso también. sí. Sí, ya si quieres, Pude aplicar todo eso que había aprendido. Mm. ya por ir terminando, si quieres, un poco como consejo, podríamos decir, o por llamarlo así, lo que hablábamos, ¿no? El ser conscientes que es un proceso largo, es decir, preparar una posición no nos lleva 2 tardes, por decirlo así, y por tanto en ese proceso no va a ser todo camino de rosas, todo el mundo que lo ha hecho lo sabe, y la diferencia es cómo lo asumas y cómo lo afrontes. Es decir, no te va a salir todo como tú lo planees, cuando antes lo sepas, mejor, y cuando aprendas a afrontarlo, mejor. Es Sí, decir, no tenía pensado 3 temas y por lo que sea han sido 2. Bueno, pues el tercero lo reajustamos, lo vemos más adelante. Pero si no vas a perder tiempo de un tema que ya no te ha dado tiempo y además vas a perder tiempo en estar lamentándote o en sí, estar diciendo es que tenía que haberme estudiado, es que no he sacado tiempo, es que tal. Eso, la clave es esa, ir despacio, pero siempre ir mirando sí, hacia lo que viene, hacia lo próximo, etcétera. sí. Y que incluso de momentos que tú pienses, va, pues esto no me ha servido para nada, o todo esto que hice, mira, al final suspendí y tal. Pero luego al final con por así decirlo, cuando ves todo el trayecto desde el principio, pues como que te van encajando las piezas, ¿no? De decir, pues mira, gracias a que suspendí esta vez en Castilla-La Mancha, hice luego todo esto, por ejemplo en mi caso, dando los cursos y todo eso, gracias a eso, luego aprobé en Madrid y gracias a aprobar en Madrid, empecé de interino tal, fui entrando en dinámica otra vez y luego al final me la saqué, o sea, pero que todo estaba conectado también. Sí, que a lo O sea, mejor, como que lo ves luego el camino, a veces piensas que no estás avanzando en cosas que te han pasado, etcétera, pero luego dices, ah, pues todo tenía también su sentido y su razón de ser. cualquier persona, o incluso en tu caso, cuando tuviste esa experiencia, digamos, con la formación ya, pues, al margen de los centros educativos, pues lo que era en academia, con personas ya, con adultos, a lo mejor en ese momento lo puedes incluso pensar que era como un paso atrás, ¿no? En las Sí, expectativas. pero por ejemplo, yo la exposición, me acuerdo que la hice, pues a ver, dentro de lo relativamente tranquilo que puedes estar en esa situación, Sí, ¿vale? Tampoco quiero decir que salí ahí como si no me importase, ¿no? Pero a lo mejor mucho más tranquilo que si yo no hubiese llevado 2 años dando clase a adultos, que a lo mejor que eran contenidos muy demandantes, etcétera. Entonces, claro, yo ya llevaba haciendo esas exposiciones realmente durante un montón de tiempo. sí. Entonces, todo ese periodo que yo pensaba, pues que bueno, ¿en qué me va a ayudar esto? ¿O qué relación va a tener esto luego con una oposición? ¿No? Pues todo eso luego me sirvió muchísimo. De hecho, vamos, pues lo aprobé por toda esa experiencia que yo había ido recogiendo. Sí, Si que a no, lo hubiese sido mejor imposible. haciendo zoom, digamos, en esa parte, podríamos decir, "Pf, Claro, esto ha sido un retroceso, pero luego una visión general, al final dices, fue un paso claro, adelante fuera de ese ámbito, pero que al final me ha llevado al exacto, objetivo que yo tenía en mente. exacto. Entonces, que a veces piensas que no estás avanzando, pero cuando lo ves en global, pues todo tiene, ya te digo, todo tiene su razón de ser. Porque es que ya te digo, o sea, al año siguiente ya
yo ya me saqué la plaza. Ese año me enfoqué muchísimo, que bueno, esto ya lo podemos desarrollar también más en la segunda parte, el cómo ya sacamos cada uno la oposición ya en el año que nos Sí, lo planteamos, ¿no? Eso ya lo podemos desarrollar más, ya te digo, pero vamos, es como que ya estaba todo preparado para que para que se diesen las condiciones, por así decirlo, de que ya puedas decir, pues ahora sí tengo ese cambio de mentalidad que decíamos, ¿no? Ya sí, no es ir a probar, ya no es ir a ver qué sale, ya no es ir a ver que si en Madrid, que si no, es decir, me la voy a sacar, tengo la capacidad, tengo el tiempo, tengo los recursos y voy a hacerlo. Del modo que sea, ya que sea con preparador, que sea con academia, que sea por mi cuenta, que sea colaborativamente con otros compañeros, etcétera, o una mezcla de todo, que también puede sí, ser, ¿no? sí, Ya la manera es eso, esa parte, ¿no? Pero decir, ahora sí que me la saco, que eso en mi caso sí que fue así. Decir, en septiembre, octubre, decir, pues de aquí a junio del año siguiente, ¿no? Me la saco sí o sí, y así fue. Ya como que se dieron las condiciones. Es como que todo ese camino que empezó un día que ibas a presentarte a no sabías dónde, a no sé qué oposiciones, sin ningún conocimiento, sin nada, incluso sumando esas idas, esas venidas, en mi caso, por ejemplo, trabajando en escuelas de idiomas, en academias, etcétera, como que parecía que nada tenía sentido, al final todo queda conectado y dices, pues ahora sí, ahora ya por fin se dan las condiciones idóneas, ¿no? Pero todo sí. ha sido un proceso. Entonces, por eso animar a la gente que esté empezando con esto, o incluso a los que ya lleven tiempo y digan, joder, he vuelto a suspender y incluso me saqué menos nota que en la posición anterior y tú sabes, ¿no? Esta gente que acaba enrocándose, que no, que Sí, incluso desesperándose, ¿no? Porque otro año y se quedan a un poquito, etcétera. Pues decir a todo el mundo que esté preparando su posición, ¿vale? Pues que al final todo cobra sentido y que todo tiene su razón de ser y que momentos que piensas que no estás avanzando, que da igual, que son retrocesos, pues que luego cuando de manera global lo ves, pues todo cobra, por así decirlo, un sí, todo tiene significado. su sentido. Sí, sí, yo ahí coincido contigo. Ya, como decíamos, lo desarrollaremos en el siguiente episodio. Hablaremos un poco más específicamente de nuestra, pues, de lo que hablábamos, ¿no? Del año en el que sacamos la plaza cada uno, ya más específicamente, Más enfocado viendo ahí, un sí. poco cómo nosotros nos enfocamos, qué fue lo que nos llevó o lo que creemos que nos pudo llevar a esa plaza, etcétera. Y vamos, yo creo que podemos dejar el episodio de hoy, lo podemos dejar por aquí. En definitiva, eso, el hecho de seguir intentándolo, que aunque se desvíe el camino, pues como hemos visto aquí luego, es un camino muy amplio, que luego todo Sí, termina encajando. Y, y eso, el hecho de esa paciencia, esa perseverancia, al final yo creo que es la efectivamente. clave de esto. Sí. El no dejarlo, el perseverar y el seguir pase lo que pase, que sabiendo que solo has perdido cuando has abandonado. Si lo abandonas y ya dices se acabó, ahí es cuando realmente lo has perdido. ¿Vale? Pero si tú sigues, aunque sea dedicándote a otras cosas, mientras tanto, haciendo cosas alternativas, etcétera, pero siempre con esa visión ahí clara, ¿no? Pues al final los resultados se ven. Exacto. Pues vamos a dejar por aquí el episodio de hoy. En el siguiente que tengamos, dejamos pendiente esa charla, digamos, sobre el año en el que sacamos la Sí, plaza para compartir con vosotros pues toda esa experiencia que tuvimos. sí, Y por vamos así a decirlo, dejarlo por aquí. el proceso real, desde principio, desde que te conciencias ya y te Exacto, mentalizas hasta que ya lo consigues, ya, exacto. obviando como todas esas introducciones, ¿no? Y esos idas y venidas que Porque ya decíamos. veréis que luego hay muchos detalles más allá de los temas, Sí, de sí, todo eso, que total. hay muchísimos detalles que muchas veces se pasan por alto y que son importantes. Vale, pues Ignacio, vamos a dejarlo por aquí. Perfecto. Los que nos estáis viendo, muchas gracias por entrar a vernos al directo. Acordaos si os ha gustado de compartirlo, seguirnos que tenéis por aquí todas las redes, YouTube, TikTok. Y si lo estáis viendo en YouTube en diferido, pues el siguiente, ya sabéis, si queréis entrar en directo, estaremos encantados de poder compartir nuestra experiencia y poder resolver todas vuestras dudas. Correcto. En todo lo que podamos, por así decirlo, haceros de espejo, ¿no? O compartir nuestra experiencia y que encontréis similitudes, ¿no? En lo que fue
nuestro proceso, pues nosotros encantados de aportar todo lo que podamos. Eso es, pues muchas gracias. Hasta luego a Muchas todos. gracias. Adiós.